Te dicen que la idea de que la Virgen María fue siempre virgen es un invento católico, una tradición de hombres que contradice la Biblia. Hoy te voy a dar 8 pruebas, sacadas directamente de la Biblia y la historia, que no solo defienden esta verdad sagrada, sino que destruyen las herejías y las mentiras que la atacan. Hermanos, la virginidad perpetua de nuestra Santísima Madre no es una doctrina secundaria, no es un detalle piadoso sin importancia. Es una verdad que protege el misterio de la encarnación, que exalta la santidad de Cristo y que revela la profundidad del plan de Dios. Sin embargo, es uno de los puntos más atacados por nuestros hermanos separados. Han construido una caricatura de nuestra fe, basada en una lectura superficial y descontextualizada de la Escritura. Y muchos católicos se sienten indefensos, sin saber cómo responder. Eso se termina hoy. Hoy vamos a pasar a la ofensiva, no con opiniones, sino con evidencia. Les voy a presentar un arsenal de la verdad, 8 pruebas contundentes que pulverizarán una por una las objeciones protestantes. Tomen nota, porque después de este video jamás volverán a dudar de esta hermosa verdad de nuestra fe. Prueba número 1. La profecía de Isaías. La historia de la virginidad de María no comienza en el Nuevo Testamento, sino en las profundidades del Antiguo. En Isaías 7:14, Dios le da al rey Acaz una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Nuestros hermanos protestantes a menudo intentan debilitar este versículo. Dicen que la palabra hebrea original, alma, solo significa mujer joven y no necesariamente virgen. Pero esta es una media verdad diseñada para engañar. Si bien alma puede significar mujer joven, en cada una de las otras veces que se usa en el Antiguo Testamento, se refiere a una mujer que es, de hecho, virgen. Pero la prueba definitiva es que cuando los eruditos judíos tradujeron las escrituras hebreas al griego, siglos antes de Cristo, en la Septuaginta, la versión que los apóstoles usaban, ¿qué palabra eligieron para traducir alma? Eligieron la palabra griega parthenos, y parthenos significa inequívocamente virgen. El mismo Evangelio de Mateo en el capítulo 1, versículo 23, cita esta profecía y usa la palabra parthenos, confirmando que la iglesia primitiva entendió esto como una concepción virginal. La señal no era que una mujer joven diera a luz, eso sucede todos los días. La señal milagrosa era que una virgen concebiría. La virginidad de María no es un detalle secundario, es el cumplimiento de una profecía divina. Prueba número 2. La pregunta de la propia María. Esta es quizás la prueba bíblica más poderosa y personal, y una que a menudo se pasa por alto. Vayamos a la Anunciación en Lucas, capítulo 1. El ángel Gabriel se le aparece a María y le dice que concebirá y dará a luz al Hijo de Dios. Ahora piensen en esto. María estaba desposada con José. En la cultura judía, los desposorios eran un compromiso matrimonial vinculante. Se esperaba que vivieran juntos y tuvieran hijos. Entonces, si una mujer joven, desposada, a punto de casarse, escucha que va a tener un hijo, ¿cuál sería su reacción normal? ¡Qué maravilla! ¿Cuándo? Pero esa no es la reacción de María. Su reacción es de una confusión total. Ella le pregunta al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Esta pregunta no tiene absolutamente ningún sentido si María fuera una mujer normal que planeaba tener una vida matrimonial normal con José. Por supuesto que sabía cómo iba a suceder en el curso natural del matrimonio. La única manera en que su pregunta tiene sentido es si ella ya había hecho un propósito o un voto de permanecer virgen. Ella le estaba diciendo al ángel, entiendo que voy a ser la madre del Mesías. Lo que no entiendo es cómo va a suceder, dado que he consagrado mi virginidad a Dios y no tengo intención de tener relaciones con un hombre. Su pregunta es un testimonio implícito pero increíblemente poderoso de su intención de virginidad perpetua. Prueba número 3. La mentira de la palabra hermanos. Este es el argumento principal de los protestantes y es el más fácil de destruir. Citan Mateo 3:55, que nombra a Jacobo, José, Simón y Judas como los hermanos en griego de Jesús, y dicen caso cerrado. Refutación. Este argumento se basa en una ignorancia lingüística garrafal. En el arameo y el hebreo que hablaba Jesús no había una palabra específica para primo o sobrino. Se usaba la misma palabra ajá para todo pariente masculino. La palabra griega adelphos heredó este significado amplio. La propia Biblia lo prueba. En Génesis 14, a Lot, el sobrino de Abraham, se le llama su adelphos, hermano. Fin de la discusión. El argumento se pulveriza.
Prueba número 4. La identidad real de los hermanos. Pero podemos ir más lejos. No solo la palabra hermano no significa necesariamente hermano de sangre. La Biblia misma nos dice quiénes eran estos hombres, y no eran hijos de la Virgen María. Hagamos el trabajo de detective bíblico que nuestros hermanos separados se niegan a hacer. Mateo 13 nombra a Jacobo y a José como hermanos de Jesús. Ahora vayamos al pie de la cruz. En Mateo 27:56 se nos dice que entre las mujeres que observaban estaba María, la madre de Jacobo y de José. ¿Es esta la Virgen María? No. El mismo versículo la distingue de María Magdalena. El Evangelio de Juan 19:25 aclara aún más, nombrando a las mujeres en la cruz. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, Hagan la conexión. La Biblia nos dice explícitamente que la madre de estos dos hermanos de Jesús era otra María, la esposa de Cleofás, una pariente de la Virgen. Eran sus primos. No es una teoría católica. Está ahí, en blanco y negro, en la palabra de Dios. Ignorar esto no es ser fiel a la Biblia, es ser deshonesto con el texto. Prueba número 5. El testimonio de Cristo desde la cruz. Este es el argumento del corazón, el que humilla toda objeción. En Juan 19, Jesús está muriendo, y en uno de sus últimos actos, le encarga su madre a Juan. ¿Por qué?, preguntamos. Si María tuviera otros 4 hijos varones, este acto habría sido un insulto monumental, una violación de la ley y la costumbre judía. La única conclusión lógica y reverente es que María no tenía otros hijos. Estaba sola. Y Jesús, en un acto de amor filial perfecto, se asegura de su cuidado. La escena del Calvario es el testimonio silencioso pero atronador del propio Cristo sobre la virginidad perpetua de su madre. Prueba número 6. Las palabras hasta que y primogénito. Estos son los últimos y más débiles intentos de refutar la verdad. Dicen que Mateo 1:25 no la conoció hasta que dio a luz, implica que la conoció después. Esto es una tortura del lenguaje bíblico. La Biblia dice que Mical nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Los tuvo después? Absurdo. Dicen que primogénito en Lucas 2:7 implica que hubo un segundo. Esto es ignorancia de la ley judía. Primogénito era un título legal para el primer hijo varón que abría el vientre, tuviera o no la madre más hijos después. Prueba número 7. La lógica del templo sagrado. Hermanos, piensen teológicamente. El vientre de la Virgen María fue el primer sagrario, fue el santo de los santos, el único lugar en la historia donde el Creador habitó físicamente dentro de su creación. Fue un templo consagrado exclusivamente para Dios. En el Antiguo Testamento, cualquier cosa tocada por la presencia de Dios se volvía sagrada, kadosh, apartada para un uso exclusivo. El profeta Ezequiel, en el capítulo 44, tiene una visión del nuevo templo, y Dios le dice sobre una puerta: esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella, por tanto estará cerrada. Los padres de la Iglesia vieron en esta puerta una hermosa profecía de la virginidad perpetua de María. El Señor Dios entró en el mundo a través de la puerta de su vientre, y esa puerta permaneció cerrada, consagrada para siempre a Él. La idea de que ese templo viviente fuera usado después para un propósito ordinario es espiritualmente discordante con toda la lógica de lo sagrado en la Biblia. Prueba número 8. El testimonio unánime de la historia. Finalmente, la pregunta que pulveriza la posición protestante es esta: ¿dónde están los cristianos de los primeros 1500 años que creyeran que María tuvo más hijos? No existen. Desde los primeros padres apostólicos hasta la víspera de la Reforma, la creencia en la virginidad perpetua de María era universal y unánime. Orígenes, Atanasio, Agustín, Jerónimo, todos la defendieron. Pero la ironía suprema, el dato que los deja sin palabras, es que incluso los primeros reformadores protestantes, Martín Lutero, Juan Calvino y Ulrico Zwinglio, creían y defendían firmemente la virginidad perpetua de María. La idea de que María tuvo otros hijos no es la enseñanza original de la Biblia. Es una invención tardía, una ruptura radical no solo con la tradición católica de 2000 años, sino incluso con la de sus propios fundadores. ¿Quién es el que sigue las tradiciones de hombres ahora? Hermanos, las 8 pruebas son contundentes. La profecía, la propia palabra de María, la lingüística, la exégesis, la lógica de la cruz, el contexto, la teología y la historia, todo apunta en una sola dirección. La virginidad perpetua de María no es un dogma inventado.
Es una verdad que brota de la misma Escritura y que la Iglesia ha protegido celosamente como un tesoro. No dejes que te roben la belleza y la coherencia de la fe. Para entender mejor el rol de María como el templo de Dios, mira este video sobre por qué la llamamos la nueva Arca de la Alianza.